acompañar Gustavo Corralot de Santa Fe, Argentina, ingeniero electricista egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Santa Fe. Actualmente es DBA, administrador de base de datos PostgreSQL en la Universidad Nacional del Litoral. Desarrolla sistemas y brinda mantenimiento y soporte técnico a distintas empresas. Y también ha desarrollado muchos trabajos destacados en software libre y ha participado como expositor en varios eventos importantes, entre ellos el FLISOL. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, ahí se te escucha. Si puedes subirle un poco más el volumen a tu micrófono, sería mucho mejor. ¿Ahí mejor? Ahí mejoró, ahí mejoró. Muy bien, bárbaro. Bien, ¿te parece si vamos largando con la presentación? Bueno, perfecto. Un segundo que ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Sí, ahí se ve bien. Bueno, esta presentación tiene una pequeña historia. Ujú. Eh, yo con un amigo, con un amigo que me introdujo en el software libre, Ajá. practicábamos Aikido. Ah, Mi, sí. mi amigo se llama César Ballardini, es un viejo como yo, propulsor de software libre, viejo en los dos sentidos, de edad y de tiempo. Bueno, y con él, y un día me dice, che, Gustavo, fíjate que Stallman le hizo Aikido a las licencias. ¿Cómo Ajá. le digo? Y entonces y nació esta presentación, le digo, bueno, le digo, César, hacela. No, me dice, hacela vos. Y bueno, yo tomé la posta de esta presentación y bueno, es algo que suelo hacer como parte, digamos, la presentación de qué son las licencias para que se entienda. Vamos a tomar dos corrientes que parecen completamente diversas, que son los hackers Ujú. y los samuráis. Eh, Primero vamos a hablar de qué son los hackers. Es una palabra que está Muy mal vista, muy mal realmente. vista, muy mal vista. Eh, los hackers son personas que por lo general obtienen soluciones inteligentes y a problemas muy complejos. Y que le encuentran la vuelta a cosas que parece que son difíciles de hacer. Eso básicamente es un hacker. La palabra nace por los años 80, por ahí un poquito antes, en el MIT, en lo que era el laboratorio de trenes y señales. Los del MIT, si vos trabajabas lo suficiente digamos, en ingeniería, te daban acceso a un laboratorio de juguete donde tenían un tren de juguete y ahí iban desarrollando el modelo, los trenes, los vagoncitos, las señales. Y tenían una especie, digamos, de consola donde iban controlando lo que pasaba con las señalizaciones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasaba? Había gente que era ingeniosa para solucionar problemas ahí. A esos tipos como hacker significa trabajar duro en inglés, de golpear, de hack. Claro, entiendo. A eso, a esos tipos ingeniosos para resolver problemas complicados, eh, se los denominó hackers. Después consiguieron para controlar toda la cuestión de las organizaciones,
una máquina, una digital, una PDP-11. Esa máquina tenía, ¿no?, 8K de RAM, pero para el momento era recontra poderosa, y la aprovecharon para hacer arreglos muy importantes dentro del laboratorio de tres y señales. Entonces ahí la palabra hacker quedó conectada con la computación. Ah, bien, ¿Sí? bien, entiendo. La connotación la connotación Negativo. negativa de la palabra hacker la viene por el siguiente texto, por la siguiente cuestión, que es el famoso hecho del Capitán Crunch. Mm. No sé si lo conocen. ¿Cómo nace el tema este? No, yo lo desconocía realmente. Eh, el Capitán Crunch fue así. En los años, Estados Unidos tenía, para terminar, para conectarse a través de las centrales telefónicas, tonos. Nosotros teníamos pulsos en Argentina. Ujú. Pero Estados Unidos tenía tonos de ondas, frecuencias. Había un señor que su nombre después fue Capitán Crunch, descubrió que si tapaba uno de los agujeritos de ese silbato que venía como regalo en las cajas de cereales de Capitán Crunch, tapaba un agujerito y soplaba de cierta manera, generaba el tono de sonido del corte de llamada para facturar de las centrales telefónicas de Estados Unidos. Ah, Entonces, ¿qué hizo? Llamaba por teléfono gratis, carga de distancia. ¿Eh? no la tenía esa historia. Claro. Entonces, ¿qué hacía el señor, Capitán Crunch? Iba, hablaba, levantaba un teléfono público, ponía una moneda, ya discaba a larga distancia. Cuando veía que, ya que la comunicación se establecía, cortaba cortaba la facturación con el silbato, y el que le llamaron caja azul, por el color azul que tiene esto, Ujú. y de ahí arrancaba a hablar gratis. Entonces, con la curiosidad de los hackers, ¿no?, Mm. empezaron a buscar manuales de centrales telefónicas. ¿Qué hacían? Se disfrazaban, por ejemplo, de barrenderos, entraban a los lugares donde había manuales y se robaban algunos manuales de las centrales telefónicas. Entonces Claro. ahí aprendieron todos los controles que tienen las centrales telefónicas. Empezaron a hacer llamadas gratis, a conectarlas entre sí. Eh, una cantidad de, digamos, de operaciones muy interesantes, y los Estados Unidos rápidamente se dieron cuenta de que, digamos, que le empezaron a perseguir, pero estos tipos eran muy hábiles. Claro. Estados Unidos en un momento dado cambia centrales mecánicas y electromecánicas por digitales, que tenía una falla muy grande. La falla hizo que se cayeran todas las centrales telefónicas de una gran compañía, una de las Bell, que estaba dividida en ese momento en Estados Unidos, y para zafar le echaron la culpa a esta gente. Dijeron que ellos habían entrado en los sistemas y los habían tirado abajo. Y ahí quedó, digamos, conectado en el diario popular la palabra hacker con aquel que vulnera sistemas y hace daño. Pero en realidad somos gente curiosa que busca soluciones interesantes a problemas. ¿Eh? Claro, claro, Ese claro. era el concepto de hacker. Bueno, para que quede claro, nosotros vamos a hablar de otro aspecto de cómo viene la cuestión, de dónde proviene esta conexión con esto que se llama Aikido. Ujú. Ustedes saben que eh, Japón estuvo aislado casi unos cuantos siglos de toda esta relación con el extranjero, casi desde el año 1500 hasta el año 1850, más o Sí, menos. sí, más o menos. Más o menos. Eso era porque se desconfiaban de que los cristianos, de los católicos,
podrían desestabilizar su sistema político, uno de los señores de la guerra más importantes, uno de los shogunes más importantes, supuso eso. Entonces echó eh, a todos los misioneros portugueses y españoles y mandó a colgar y a crucificar a todos los cristianos que había en la isla, ¿no? Los persiguió a muerte, los destruyó. Los portugueses habían traído las armas de fuego. Los japoneses la habían copiado y la habían usado en la guerra. Pero pronto se dieron cuenta que el arma de fuego es muy niveladora. No necesitas ser muy hábil para usarla. No tenés que estar años y años practicando para usarla. Pero hacer un arma, por ejemplo, los samuráis usaban primero el arco, después la lanza, después se les rompía la lanza, seguían con la espada, se les rompía la espada, seguían con el cuchillo, se les rompía el cuchillo, seguían con las manos vacías, así, ¿no? Era toda Claro, una cosa re compleja. claro, claro. Pero los señores estos se dieron cuenta que con el arma de fuego era mucho más fácil, había que enseñarle a una persona simplemente a apuntar y disparar. Entonces, para que para que eso no pasara, eh, prohibieron las armas de fuego. Las prohibieron, las prohibieron digamos, en toda la isla para mantener que el poder de la gente de que es rica, ¿no es cierto? O sea, una forma de mantener el control de la gente en el poder. Ujú, sí, Muy bien. Bueno, eso hizo que se desarrollaran las artes marciales a manos vacías. Las artes marciales eh, con espada, las artes marciales con cuchillo, cientos y cientos de artes marciales. Entre esas artes marciales hay algunas que fueron muy inteligentes y usaron la fuerza del otro. Esa, esa arte marcial que usa la fuerza del otro se llamó Daito Ryu y ujú, fue y llegó hasta 1890 de las manos de el último representante de esa escuela llamado Sokaku Takeda. ajá, Shokaku Takeda enseña a Morihei Ueshiba, el creador del Aikido, este arte marcial alrededor de los años 30. ¿Y qué consiste este arte marcial? Y consiste en aprovechar la energía, la fuerza del otro para derribarlo. Como vemos acá la señorita, le está aplicando una técnica que obliga a la persona a caer porque si no, digamos, lo estrangularía, le rompería el cuello. claro, Se ve muy bien, pero apoya la rodilla sobre la espalda y lo hace caer, ¿no? claro. Bueno, toda la técnica del Aikido se basa en eso, en absorber la energía del otro, desestabilizarlo o hacerle alguna clase de palanca. Ujú, Este, Morihei Ueshiba lo desarrolló después de aprender un montón de artes marciales y de ser maestro en muchísimas artes marciales. ¿Qué es la diferencia de Morihei Ueshiba? Morihei Ueshiba tuvo 3 iluminaciones en su ajá, vida. La primera iluminación fue cuando descubrió que él podía concebir lo que era la energía disparada hacia él. ajá, Se lo concibió. La segunda, cuando se dio cuenta de que el arte de la paz, el mejor arte, el mejor arte que uno puede tener es evitar el conflicto. Por eso llamó su arte el arte de la paz. Y después tuvo la tercera iluminación donde dice que él concibió de un solo golpe las técnicas de su arte marcial basadas en el alto río. Sacó lo peligroso y lo hace que sea practicable para que no hagas mal a tu compañero. Es una claro. especie de, ¿no?, de ida y venida. Lo novedoso del Aikido fue que promueve la paz y no la guerra, promueve la armonía,
y no la disrupción. El aikido es el arte de la paz. ¿Eh? Y de ahí proviene nuestra relación, ya vamos a ir develando de a poco. Bien, Bueno, bien, bien. llegamos a un señor muy famoso, muy conocido por todos nosotros, llamado Richard Stallman. Richard Stallman es un hacker que trabajaba en el Centro de Inteligencia Artificial del MIT. Ujú. No me acuerdo si el Centro de Inteligencia Artificial o en procesamiento de imágenes, ahora me está entrando la duda. Pero en un lugar así muy, muy importante. Y había una impresora. Richard Stallman siempre fue una persona muy, muy destacada, un programador excelente. Y tenía una impresora como la que ven ahí, que se llama impresora de cadena. La impresora de cadena es una máquina que ustedes seguramente que son jóvenes no la conocen. Una máquina que tenía una cadena donde pasaban los tipos a alta velocidad delante de un martillo, y cuando coincidía la letra con la posición, el martillo golpeaba y hacía que se imprimiera la letra, ¿no? Claro. Era la impresora más rápida del momento. Te estoy hablando de los años 80 o 70 y algo. No había nada más rápido que eso. Eh, Eran impresoras que tenían algún problema, que era que se les trababa, eran formularios continuos, que tenían un tractor que Ujú. iba corriendo. Por ahí, cada 2 por 3, se les producía alguna clase de traba al papel. Entonces, lo que hacía Stallman era había modificado el programa que envía información el driver, que le envía la información a la impresora. Como la impresora tenía una señal a través de hardware que le decía que estaba trabada, instantáneamente este driver enviaba 3 emails. Claro. Un email a uno que sabía arreglarla y 2 emails a quienes no sabía arreglarla. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando venía a los que sabían arreglar, al que no sabía arreglarla, ya, digamos, pronto todo el departamento tenía sabía arreglar la impresora esta de cadena. claro, sí. ¿Qué pasó? Xerox le regala al MIT una impresora láser, última Ajá. generación. Stallman la instala, la pone en marcha y tenía el mismo problema. O sea, por ahí se trababa. Claro. ¿Qué hace Stallman? Trata de modificar el driver. Cuando va a Ujú. modificar el driver, era privativo de Xerox. Claro. Averigua, habla con Xerox y le dice que el programador, que era un amigo de él, podía ayudarlo. Va con el amigo que vivía en California, él estaba cerca de Boston, en el MIT, Ujú. cruza todo Estados Unidos a preguntarle por el driver. El amigo le dice que no puede ayudarlo porque firmó un convenio de confidencialidad comercial y que no puede dar el driver por Xerox. Stallman se pregunta si Xerox hace software o hace impresoras y agarra el cierre, dicen que se va muy enojado de esa reunión con el amigo y vuelve al MIT, tira el Xerox a la mierda y pone la impresora de cadena. Y se da cuenta, y se da cuenta que algo está cambiando. De pronto, esa comunidad, como le mencioné antes, estaba, por ejemplo, alrededor del laboratorio de trenes y señales, transferían entre sí código y no pasaba nada,
lo distribuían y todos creaban, era una comunidad donde se crecía continuamente, se estaba transformando en un lugar donde las empresas estaban poniendo sus condiciones. Entonces ahí es cuando ahí decide hacer algo. Es ese algo que decide hacer, dedicarse a preservar ese espíritu que había en ese ambiente de hackers. claro, Ese ambiente de hackers era de construir software todo en comunidad sin que sea necesario cuidarse de que una empresa te lo va a apropiarse. Se da cuenta que si siguen las cosas así, pronto el conocimiento va a estar capitalizado por unas pocas personas, por unas pocas empresas, y no va a ser posible más compartir nada. Ese es el momento donde Stallman crea la Free Software Foundation, alrededor de los años, un poquito después del año 80, y decide crear el sistema operativo GNU como reflejo del Unix, es lo único que se conocía y que era popular en ese momento, claro. y empieza a desarrollar las herramientas que hoy conocemos. Entonces tenemos un problema acá. ¿Qué pasa si yo agarro y desarrollo mi software, como soy Stallman, y empiezo a desarrollar mi software y empiezo alegremente a codificar? Lo que dice el concilio, este, un famoso un famoso trato mundial que se hizo en Berna, que el autor es el derecho habiente total de la obra. Supongamos, yo este texto que estoy pasando ahora, si yo lo doy, yo soy el dueño total, si ustedes lo copian de mi permiso, están cometiendo un delito. Simplemente porque yo lo escribí, es mío. Si yo no le doy permiso para verlos, ustedes no pueden verlo. Ese derecho que fue consagrado en Berna, a mediados, creo que de 1890 y largo del siglo XIX, por ahí fue, es el resultado de una serie de cuestiones que parten desde la invención de la imprenta. ¿Por qué? La imprenta genera la posibilidad de transmitirle unas ideas muy rápidamente, porque antes que te copiaran un libro era todo un honor. En el medioevo, copiar un libro era un trabajo tremendo. Claro, Entonces, que te copiaran un libro era un honor, no era una maldición. Cuando Gutenberg saca la imprenta de tipos movibles y es posible generar libros a altas velocidades y con mucha más alta velocidad y con mucha más facilidad, Inglaterra, los reyes de Inglaterra, se dan cuenta que pueden tener problemas porque las ideas que estaban en los libros podían ser rápidamente difundidas sin que ellas tengan control. claro. Entonces, ¿qué hicieron? Generaron el derecho de copia, copyright. Le dieron a ciertas imprentas la posibilidad de hacer copias. Mm, No a todas las imprentas. Tiene que tener permiso del rey. Entonces el rey tenía control de qué se imprimía. ¿Te das cuenta? O sea, el copyright nace como una censura. claro, Cuando arranca, en esa época, estamos hablando de comienzo del Renacimiento, la expansión de la noción de la obra individual que tenían los artistas, pasan esa idea de censura, la pasan desde una idea, digamos, de que el autor de la obra soy yo, la obra escrita también, obviamente la obra informática también, ¿no? Una claro. obra escrita, algo que yo escribo. Entonces,
digamos, fue evolucionando, entonces fue el concepto de propiedad privada fue evolucionando porque no era tan claro como es ahora en ese momento. La propiedad privada es un concepto elaborado culturalmente, como el concepto de propiedad intelectual. Y llega el momento donde está Stallman con el problema de que si yo genero un programa y no digo nada, nadie me lo puede copiar. Es el hecho de copia que nace como una censura, en este momento para Stallman es un impedimento para hacer lo que él quiere hacer. No sé si soy claro, me Sí, no, explico sí, se claramente. entiende, se entiende. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Stallman? Como yo soy el dueño total de la obra, como tengo el control de la obra, puedo hacer lo que yo quiera con mi obra. Me puedo dar permiso para que me copien. Pero si me dan permiso, si doy permiso para que me copien, puede pasar de que venga alguien, tome mi código y haga lo que él quiera y no tenga yo los créditos que me merezco por mi trabajo. ¿Eh? Claro, O cierren el código y no permitan que otros sigan trabajando para mejorarlo. Porque claro. mi intención ¿cuál es? De la colaboración. Que se siga colaborando. Entonces Stallman construye lo que todos conocemos como las cuatro libertades. ¿Eh? Cuatro libertades que comienzan con el número cero, porque sabemos que los programadores contamos de ese número. ¿Eh? Claro. La libertad cero es la libertad de usar el programa con cualquier propósito y uso. Eso es importante, porque, por ejemplo, les cuento el caso de Argentina en los años 90. Telecom contrata a la CRAI, una supercomputadora, para sus cálculos, para unos cálculos, digamos, de topología que tenían que hacer para sus redes. La CRAI One en ese momento era la computadora más grande que se podía concebir, pero Estados Unidos se la entrega a la Argentina, a Telecom Argentina, con la condición expresa de que jamás se use para hacer cálculo de simulación de explosiones nucleares. Ujú. La CAI era capaz de hacer esos cálculos. No, claro, qué bárbaro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, si por ejemplo esa máquina hubiera corrido software libre, esa limitación no hubiera existido. No, entiendo. Es ¿Eh? verdad. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, me dicen, bueno, pero vos tenés software libre, lo puedo usar para calcular, para no sé, algo que sea poco ético, y sí, podés usarlo. Es parte de esta libertad, digamos, la libertad número cero. Si vos haces software libre, tenés que estar dispuesto a que se use para cualquier propósito, no podés limitarla. No podés decir, bueno, esto no se usa, por ejemplo, yo soy alguien que no creo en el aborto, en una clínica de interrupción del embarazo, no puedo. No puedo decir eso si quiero hacer software libre. Por Claro. ejemplo, Triton, que es un software libre para la salud. New Health, un software libre para la salud. Pero podría decir, no, a New Health no la van a usar nunca en una clínica de interrupción de embarazo. Eso no, ya dejaría de ser libre. Claro, ¿Eh? claro, claro. Libertad ¿eh? Número uno es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades. Esa es importante porque significa que yo tengo que ser capaz de ver el código fuente. El código fuente, todos sabemos, que es aquello en que está escrito en nuestro lenguaje, en nuestro programa, que está antes de ser compilado y transformado a algo que entiende la computadora. Si a mí me entregan solamente aquello que solo entiende la computadora, yo no soy capaz de ver cómo funciona y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades. Esto fue muy patente, es algo que Di Cosmo, que es un famoso programador y desarrollador, propulsor de software libre,
que es italiano, casado con una argentina que vive en Francia, dijo sobre los exocet en Argentina. Los exocet fueron dados por los franceses con el código de cómo funcionaban, obviamente sin el código fuente. Claro. Los argentinos hicieron modificaciones del lado de que se envía para adaptarlos a que en lugar de salir, por ejemplo, de aviones, salían de barcos o incluso de tierra. Lo que hicieron los franceses aparentemente fue darle a los ingleses los códigos de desactivación de los exocet. Entonces nosotros le tiramos varios barcos con el exocet, pero algunos fracasaron precisamente por eso. Eso significa que vos no tenés soberanía de ninguna clase. Si no tenés saber cómo funcionan las cosas, está el otro ejemplo también de el control de tiro de Irak. El control de tiro de Irak era norteamericano. Perdón, el control de tiro de Irak era ruso, para evitar los ataques a Bagdad por vía aérea. Los iraquíes habían comprado impresoras norteamericanas. Los norteamericanos les enviaron drivers, actualizaciones de drivers a las impresoras. Esas actualizaciones de drivers de las impresoras tienen un virus que le desactivaron el control de tiro antiaéreo de los iraquíes. Entonces entraron a Bagdad como por su casa. Claro. Un corredor que le había creado automáticamente. No sé si son mitos, pero bueno, si no son mitos, se entiende la idea, ¿no es cierto? Claro. Hay que saber qué estás usando, cómo funciona. La segunda libertad, la libertad número 2, que es la tercera, es la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a los otros usuarios. Supongamos que, esta es la libertad más obvia, ¿no? Que yo tengo algo que me sirve, entonces se lo puedo dar a un amigo. ¿Por qué esta generosidad? Porque una copia en informática cuesta muy poca energía. No es que yo me voy a matar porque, necesito grandes recursos para hacer una copia de software. Necesita un poco de electricidad y quizás algo de datos, una transmisión de datos. Un poco de energía eléctrica hoy en día. Antes necesitabas un disquete, pero ahora ni eso, o un pendrive. Ahora ni siquiera eso. Claro. Entonces, es muy barato copiar. ¿Por qué no hacerlo si ayudas a un amigo? Hacerlo es apropiarte de eso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero esa es la otra libertad que tiene que tener el software libre. La última libertad, la libertad número 3, es la libertad de mejorar el programa, hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Obviamente esta libertad implica la amplitud de conocimiento, ¿no? La amplitud de ir aprendiendo cada vez más, de ir aprendiendo de todos, siendo una mejor construcción a medida que pasa el tiempo. Esta libertad la explicó muy bien Di Cosmo también en una charla. Él dijo que daba clases en Francia, el famoso sistema de, digamos, tener dos matrices y buscar las diferencias, dos textos, tener que buscar las diferencias. ¿Cuál es la manera más rápida de hacerlo? Más eficiente. Una, buscar letra por letra. Claro. La otra era más complicada, un poco más menos complicada, un poco más reversada, que hacer una clasificación primero y después hacer una especie de, digamos, de búsqueda de las diferencias. Entonces le dijo a los estudiantes que lo hicieran. Y pusieron todos a programar, unos con más éxito que los otros. Cuando terminaron, le dijo, primero, ¿por qué no se juntaron todos a programar? Yo no se los prohibí. Claro. Segundo, ¿por qué no bajaron el diff de que hizo Stallman? El diff que tiene el Linux es un programa que hace eso. Claro. Hubieran bajado el diff
y lo hubieran estudiado, hubieran ahorrado un montón de tiempo, le Claro, dijo. ¿Eh? Eso porque no pensamos con esta libertad. ¿Mm? claro, Si claro. vos tenés a alguien que lo hizo antes y mejor, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué Totalmente. reinventar la rueda? Muy bien, esas son las libertades que dijeron, que dijo Stallman. Bueno, estas son las 4 cosas que tiene que tener mi software. Pero, ¿qué pasa? Esto no cuenta con que me pueden cerrar el código y me lo pueden robar, me lo pueden apropiarse. Son solamente descripción de cómo tiene que ser, de cómo tiene que ser las 4 libertades. Stallman le agregó una condición a su licencia, una condición que se llama condición virósica. Esa condición dice que si vos usás un pedacito de mi código en alguna parte del tuyo, a una librería tuya, a una librería de mi código, todo tu código se transforma en libre. Claro. ¿Entiendes? O sea, yo acá, mira, este es mi código. Acá está. Vos usás una partecita de esto y todo tu código se contagia. Tiene coronavirus. Entonces unió esas dos cosas. Dijo que su código tenía las 4 libertades y que tenía esa condición. O la usás, entonces si la usás en tu código, tiene que ser como la mía. Y eso fue la gran diferencia de la licencia de Stallman. Stallman usó el poder, la fuerza de la licencia y de la propiedad y la propiedad de autor, la condición de que el autor es el dueño total de la obra, y destruyó el poder que tiene para cerrarlo. Hizo Aikido, como ven acá, nieto de Ueshiba, y lo deja pasar y lo hace caer. Claro. Bueno, hasta acá llegó la charla. Eh, no sé si quedó claro el concepto. Eh, no sé si quedó muy hablado o si les gustó. Y espero que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, con gusto. Sí, acá me están llegando unas cuantas preguntas Sí, y me dicen si hay un ejemplo de una empresa que haya aplicado software libre y haya podido ganarle a este tipo de empresas con software privativo, software tipo propietario. Si hay un ejemplo que se pueda mencionar. de empresas que migraron con éxito a software libre. O Claro. sí, bueno, yo trabajé en una empresa muy grande de Santa Fe, con sede en Santa Fe, se llama Fleisman y Martolio, que vende neumáticos. Eh, Tiene sucursales en la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, eh, parte de Córdoba, eh, Corrientes, bueno, un pedacito de Misiones, Ujú. y Formosa. Es la distribuidora de neumáticos más grande de Argentina y la más grande de América Latina, después de Pneus Brasil. Pneus Brasil es operada directamente por Pirelli, ya que como empresa independiente la más grande de América Latina. Factura, cuando yo me fui, que en el año 2011, facturaba, para que tengan idea, en ese momento 500 millones de pesos mensuales. Qué bárbaro. Cuando yo me fui tenía 14 sucursales propias y alrededor de 30 satélites. La migración de software privativo a Linux se la hice yo con un amigo, con un compañero. Ujú. Tenían, ellos tenían programas COBOL corriendo en DOS con máquinas Windows. Ajá. Nosotros le migramos a base de datos MySQL con un lenguaje, un programa que hicimos nosotros
basado en un lenguaje llamado Clip. Sí. Es un lenguaje que ellos pidieron una serie de condiciones y que, bueno, caímos a ese lenguaje. Y ellos, primero migramos la sucursal más grande, primero migramos Santa Fe, después, como vieron que andaba tan bien, eso fue en el año 2003. O sea que yo usé Mandrake, versión 8, para que tengan idea. Y Star Office, que no era libre, era gratis, pero no libre. Ujú. Y teníamos KDE. Claro. Con eso arrancamos. Tuvo tanto éxito que después migramos todas las sucursales y no quieren saber nada de volver es una empresa grande, grande de verdad. Yo trabajo ahora en otra, Ujú. más pequeña, que tiene el 5% de la facturación de, de filtros para automotores. Se llama Darmet. Ajá. Tiene todo, absolutamente todos con software libre. Los servidores, bueno, de Flemen y Motores también. Los servidores, la estación de trabajo, el software, todo, absolutamente todo con software libre. Y también no lo van a cambiar por nada. Además, los dueños de estas empresas pidieron que se les instalara en sus notebooks y en sus casas software libre por cómo ven que no tienen problemas de virus, no tienen problemas no tienen problemas de estabilidad, no se les vuelven obsoletas las cosas. Realmente, cuando vos lográs hacer una empresa, pruebe lo que es esto, no se vuelve para atrás. Claro. Así que bueno, el software es libre, que hicimos para Flemen y Martolio, está en un repositorio un poco viejo que se llama SourceForge. Ujú. Ustedes ponen facturación argentina dentro de SourceForge, van a encontrar el software que hicimos. Ah, genial. Perfecto. Eso ya lo voy a buscar entonces también. Vamos a revisarlo, vamos a leerlo, vamos a aprenderlo. Sí. Cualquier pregunta, obviamente, a su disposición. Bien. Y acá acaba de llegar otra pregunta relacionada con el caso de Apple y Epic Games. ¿Cuál es Ah, su opinión al respecto con el caso de Apple y Epic Games, con el tema esto de los pagos que incluyen a las plataformas y demás? No sé si estuviste enterado, sí, estuviste siguiendo algo de esto. sí, el tema con Fortnite. Claro, Sí, lo que trató de hacer Fortnite es evitar las plataformas de pago de Apple y Google Store, porque le cobran el 30% de cada transacción. claro, Entonces lo que hicieron es decir, bueno, me paga directamente desde mi plataforma y te evitas el 30%. Entonces Apple se molestó mucho y la quitó de su plataforma como represalia. Entonces la pregunta que queda dando vuelta es, ¿qué tan dueño soy yo de distribuir mi software si no, Apple no me saca de un plumazo? Yo quizás con Android tengo opciones. Puedo ponerlo en algún repositorio que no sea el Google Play, pero en el Play Store. Pero en caso de Apple no tengo ninguna clase de opción. Estoy claro, preso de las políticas que impone Apple. Eh, Eso nos lleva a una vuelta de tuerca que tiene el software libre, que estas empresas como Google o Apple te dan herramientas para que vos desarrolles, tienen herramientas que son libres y que son gratis, que son de software libre, crean su propio ecosistema, crean su propio ecosistema. En ese ecosistema hay muchísima gente que trabaja, que coopera, que hace cosas, que sube incluso al repositorio libre sus cosas. Pero cuando llega el momento, la empresa, como en este caso Apple, le hace una contratécnica de Aikido y, y te saca te devuelve, te pone en el lugar del que estabas antes. O claro. sea, aprendieron del esquema
porque el esquema del software libre, de la licencia, de trabajar con software libre, triunfó. A nadie se le ocurre hoy hacerse rico haciendo un software y vendiéndolo por paquete. Eso no lo tiene más nadie en la cabeza. Eso que era de mi época, pues yo tengo 62 años. Y cuando yo era programador, el sueño de todo programador era hacer una aplicación que te haga rico y famoso, eso desapareció. Hoy en día ningún programador piensa en hacerse rico generando un software que venda como un paquetito. El negocio va por otro lado, completamente distinto, y ese cambio lo hizo el concepto de software libre. Pero las grandes empresas están logrando que esa forma de trabajar te atrape, te ponga preso. Claro. Y eso es una cosa con lo que hay que luchar, porque bueno, hay que buscar la vuelta, porque si no, bueno, cae siempre la misma, ¿no? Alguien se apropia de lo que otros trabajan. Claro, claro, totalmente. No sé si respondí la pregunta. Sí, no, sí, totalmente. Es para saber su opinión, en realidad, que me estaban llegando, que no estaban viendo. Acá otra pregunta dice, con tu experiencia, ¿qué sistema GNU Linux recomendarías para servidores? Para Para servidores. Dice así en general. servidores. Es una pregunta difícil. Yo uso Debian. Ah, sí, yo también. Es estable, tiene una enorme cantidad de documentación, es fácil de actualizar, tiene muchísimos recursos, muchísimos paquetes, mucha gente lo conoce. Tiene una sola dificultad que no está soportada por ninguna empresa. Entonces, en servidores raros, servidores como HP, o servidores como, qué sé yo, servidores de marca, digamos, IBM, los drivers no están. Claro, Tienen que sufrir, tienen que caer en empresas que sí tienen esos drivers como Red Hat. claro, Pero si vos te mantenés dentro del ambiente cada vez más amplio, las máquinas sin marca, digamos, con las placas que hay hoy en día, son impresionantes, con calles de empresas muy buenas, y no necesitas drivers especiales, yo apostaría a Debian. está bien. Sí, sí, yo también coincido. Bueno, esas son todas las preguntas que nos han Bueno, llegado. Así que muchas gracias, Gustavo, por tu participación. Esperamos contar con vos en los próximos eventos. Y también, lo mismo como le dije a Roberto, ya te estará llegando también tu certificado de participación firmado digitalmente. Así muchas que gracias. nuevamente, muchas gracias por tu participación y bueno, Bueno, éxitos. bueno, muchas gracias. Y nos vemos. Me voy a desconectar porque tengo que hacer algunas otras cosas. Dale, dale. Gracias. Estás bien, hasta luego. Chau, chau.